buenas tardes, amigos de República Dominicana. Saludos cordiales a la comunidad internacional. Bienvenidos. Políticas Públicas está en el aire, un programa producido por el doctor Andrés Enríquez. Este 9 de junio 2025, señores, el tiempo va raudo y veloz, ligeramente nublado, gran parte del Gran Santo Domingo, así que maneje con cuidado. Miren, en el puente denominado de la 17, Francisco Rosario Sánchez, cayeron al menos 5 postes de luz en manera, por efecto dominó. Uno cayó y aló los cables y cayeron 5. El tránsito ha estado un poquito caótico en el día de hoy. Se están trabajando las brigadas para remover los postes del tendido y, como no, para reemplazarlo. Pero primero hay que removerlo para agilizar, para permitir el tránsito en tan importante vía y, como no, para proceder a sustituirlos. Un efecto dominó, cayó un poste primero y ese con los cables arrastró al menos 4 más. Así que si va a trasladarse, se está trasladando desde el distrito hacia Santo Domingo Oeste o viceversa y lo va a hacer por el puente de la 17, trate de buscar otra vía alternativa porque los trabajos de agilización y de liberación del flujo vehicular está un poquito tedioso por ahí. Así que lo advertimos para que no tomen ese tránsito hasta estas horas, por lo menos hasta que concluyan el trabajo de retirar la obstrucción. Muy buenas tardes, doctor Julio Castro. Bien, muy buenas tardes a todos. Nosotros procuramos lo que se denomina técnicamente la salud social. La salud social implica aspectos los materiales y aspectos de el equipo social, o sea, lo que se llama la dinámica social en sentido general. Y propiamente hay una parte de veeduría que corresponde a la ciudadanía que tiene que velar por la seguridad de sí misma. Entonces ahí es donde se acumulan precisamente las demandas sociales para que entonces el gobierno y el Estado cumpla con el orden legislativo, el orden ejecutivo, los programas que tienen que ver con los programas de acción que benefician el bienestar y la salud de todos. Entonces, por eso saludamos este aporte que se hace desde esta plataforma y desde este programa, entendiendo que nosotros somos los veedores de la ciudadanía. Bien. Miren, en el plano internacional, señores, y esto de una manera u otra tenemos que vernos en el espejo porque los problemas migratorios están aumentando en todas partes del mundo. En California, señores, en California se ha desatado una ola de protestas que no son contra el gobierno de Donald Trump, como algunos medios quieren señalar y que quieren apuntalar, porque la manipulación que no es exclusiva de la República Dominicana, la desinformación, la extorsión, el chantaje. Eso no nos lo inventamos nosotros, los dominicanos lo adoptamos porque somos buenos adoptando todo lo malo. Y creo que algunos están superados, pero miren, esas protestas son en el marco migratorio. ¿Por qué? Bueno, pues hay temas que ya Trump ha dicho, por ejemplo, el parol haitiano, ya esto se eliminó. El parol es como un prototipo de un permiso que se le da a migrantes de ciertas naciones que tienen condiciones políticas, que pueden ser perseguidos o que sus naciones tienen problemas de guerra civil. Es lo que se vive permanentemente en Haití. También lo gozaban los venezolanos, disfrutaban de esas permisologías, parol. Y California, señores, que tiene una cantidad de migrantes, podría decirse que casi una proporción descomunal, porque California es la frontera con México, señores. Y no solamente llegan mexicanos ahí, sino que son muy famosas esas
caravanas que se hacen desde Guatemala. Desde el Darién. Comienzan en el Darién, en la selva del Darién, en Panamá. Hay una obra de un dominicano que dice: yo crucé la selva del Darién y se hizo el milagro. Sí. Un dominicano que, pero hace unos años, más de 20 o 25 años, él se metió a esa selva del Darién y contrajo fiebre amarilla, todas esas cosas, y pasó Malaria, la todo. 1001. Sí. Yo recuerdo que lo leí, lo conseguí me llamó el término, la atención, el título, en Economato de la UAS. Yo crucé la selva del Darién y se hizo el milagro, y él narra, ¿verdad?, que fue como gracias a Dios que lo sacó de ahí, Sí, porque sí. no había forma. Esas caravanas que comienzan en la selva del Darién, señores, que es un infierno para muchos, donde muchos pierden sus vidas, y desde ahí atraviesan todo Centroamérica, hasta llegar a la frontera con México, y bueno, desde Texas hasta California, todos esos estados que hacen frontera con México, pues son el reposo de muchos migrantes que ven en el sueño americano su oportunidad de mejorar sus calidades de vida respecto a sus lugares de origen. Entonces, California no es la excepción. California, señores, que si fuera una nación, fuera la quinta nación más poderosa del mundo, en los últimos años se ha visto invadida. Una invasión, señores, total de migrantes que pareciera que los migrantes que están en California han enseñado las conductas de los haitianos. Me explico. Los haitianos son los únicos nacionales de alguna nación que a ellos les disgusta que lo llamen por su gentilicio. A los haitianos no se les puede llamar haitianos porque se sienten ofendidos. Es racismo si se les llama por su gentilicio. El haitiano es el único migrante del mundo que en su nación de origen no tienen un registro civil, pero van a todas las naciones del mundo a pedir papeles. Van a Chile y ellos quieren que le den papeles. Van a Panamá, ellos quieren que le den papeles. Van a España, ellos quieren que le den papeles. Van a Brasil, ellos quieren que le den papeles. Van a Estados Unidos y también quieren que le den papeles. Pero ellos no piden papeles en su Haití, su nación de origen. No, porque los de ellos es ir a exigirle a otros, los que otros no le deben. Y en California se está dando el mismo fenómeno haitiano. ¿De qué? De que todos los que están allí van a exigir papeles. Yo no tengo las calidades para decir quién merece y quién no papeles, ¿verdad? Porque eso lo determinan los procesos migratorios, las políticas migratorias de cada nación. La gestión Biden tenía unas políticas migratorias muy flexibles. Donald Trump, por el contrario, tiene unas políticas migratorias todo contrario a lo que tenía Biden. En la gestión de Biden, usted lo puede decir lo que usted quiera o no, hay un desorden, promoviendo la migración ilegal, migrantes con malas costumbres que no aportan nada, y Estados Unidos se llenó en muchísimos estados de migrantes que no aportan nada. Nueva York, señores, las casas de campaña parecían guetos. Las calles de Nueva York, desde que llegó Trump, se acabó esa vaina, se acabó ese relajo. ¿Usted puede estar de acuerdo o no? Ahora, cada gobierno es el responsable de la política migratoria. Por eso yo aplaudo lo que ha hecho en República Dominicana Luis Abinader. Porque aquí hay un reguero y un desorden con los haitianos, que todavía no es que no hay. Y cada día vamos a tener más presión. ¿Tú sabes por qué? Porque ya entró en vigencia de que en Estados Unidos no van a admitir los haitianos a su casa. Eso nos mete a nosotros más presión, doctor, con las políticas migratorias, que ahí vi hasta el Vaticano, señores. El Vaticano, que está lleno de pedófilos. El doctor no puede hablar de eso porque su posición de asesor, pero con el permiso de él, no quería hacerlo el comentario hoy, pero el Vaticano News salió con un maldito abuso contra la República Dominicana. El Vaticano, que no nos aporta nada más que miseria, y
De aquí se fue un sacerdote, Wolowski, un violador, que lo protegieron ellos. Violó más de 100 carajitos aquí. Y vienen a nosotros hablando de que nosotros somos racistas. No, no, ustedes son unos pedófilos, abusadores desconsiderados. Hay una caraja ahí, misionera, pero ¿por qué ella no va a Haití? Y procura de que todos esos derechos que ella está exigiéndole a los haitianos de República Dominicana, ¿por qué ella no va a Haití a exigirle esos derechos allá en Haití? Que tal vez se encuentra con la banda de Jimmy Chirrecier, y Jimmy Chirrecier hace una vida y dos mandados con ella, abusadora. Entonces, nosotros tenemos que cargar con las responsabilidades de los haitianos que sus gobiernos no tienen. Que vayan a Francia a pedirle que le devuelvan lo que les robaron. Señores, los haitianos son los únicos individuos que como nación no han podido hacer nada por ellos. Francia negoció ese pedazo de terreno con España después de las devastaciones de Osoria, que abandonaron esa parte. El Tratado de Basilea le otorgaron esa parte de territorio. Fueron abandonados a su suerte, como fueron abandonados muchísimas otras naciones. República Dominicana fue abandonada a su suerte. Y nosotros declaramos la independencia, vinieron los haitianos, invadieron. Y después nosotros declaramos la independencia, vino un periodo de anexión otra vez, y nosotros volvimos a independizarnos. Haití no. Haití se independició de Francia, tuvo que pagarle a Francia, pero ellos no han podido hacer nada con su territorio. Entonces, a ellos no se les pueden llamar haitianos porque ellos no son, ustedes son haitianos, ese es su gentilicio. Ahora, ustedes no se sienten bien en Haití porque ustedes no han podido hacer nada con ese territorio. Piden que los regresen a su madre tierra, que le den un pedazo de tierra en África. Senegal le ha propuesto que dan un pedazo de territorio para que se vayan para allá. Digo, a nosotros no nos interesa ese pedazo de territorio, pero ustedes no han podido hacer, no han sido capaces de hacer nada con el pedazo de territorio que a ustedes les tocó. Ustedes lo único que han hecho es depredarlo. Ustedes parecen una posilga, un vertedero, son una vergüenza en el mundo. Entonces, todas las maledicencias de ustedes quieren cargar a nosotros como los dominicanos. Son tan mal agradecidos que en las últimas décadas aquí han parido más de 1 millón de haitianos gratis, se han educado en territorio dominicano gratis y aún quieren cargando las cuevas ustedes. Entonces, ellos llevaron esas malditas maledicencias, y excúsenme, a California. Y en California ahora está todo el mundo exigiendo derechos que no tiene. Señores, si usted va a un país, porque se habla de los dominicanos migramos, ¿es verdad? Los dominicanos migramos, todos tenemos un familiar que está en Estados Unidos, que está en Europa, todos. Pequeño, ¿cuántos familias tú tienes en Estados Unidos? ¿Y en Europa? ¿Cómo están ellos? ¿Están ilegales o están legales? Están legales. ¿Por qué, señores? Porque si usted llega en condición ilegal a otra nación, lo primero que usted tiene que hacer es tratar de regularizarse. Estados Unidos es verdad que es un país de ilegales, de migrantes, perdón, porque se nutrió fue de holandeses, ingleses, franceses. Ahora, todos los que llegaron a Estados Unidos, e incluso hasta españoles, porque la parte de Florida pertenece a España, fue negociada con España, fue. Ahora, ¿qué hicieron todos esos ciudadanos cuando llegaron allá? Se nacionalizaron y su descendencia ya fueron netamente norteamericanos. Pero cuando yo veo una gente, señores, pues yo veo individuos que tienen ni que 20 años en Estados Unidos y no han podido regularizarse. ¿Qué usted hace en un país que usted tiene, después que usted pasa de 5 años, usted está en una nación y usted no tiene los mecanismos para usted regularizarse, usted debe ahogarse? Así tan literalmente, ¿eh? Usted lo que tiene que ahogarse, tirarse al mar. ¿Y cómo usted va a decir a mí que usted tiene 10, 15 años en una nación y usted no puede regularizar? A usted no le interesó eso nunca. Entonces, California es un reflejo de las migraciones desordenadas. Reitero, las protestas que están dando allí no es contra el gobierno de Trump, o no son de que los norteamericanos contra Trump, no. Son migrantes que no tienen derecho, que quieren exigir un derecho que no tienen. Incluso vi hasta periodistas de otras naciones diciendo que ellos van a unirse a la protesta. Esos periodistas también deberían retirarle la nacionalidad y mandarlo para sus países. Porque usted no puede fomentar, aquí en República Dominicana, un extranjero no puede venir a fomentar, diga que se le dé derechos a quien no lo tiene. Se le da derecho a quien lo adquirió
y a quien busca la primordiología para tal. Entonces, qué pena, de verdad que me da lástima lo que está pasando en California. Trump tuvo que asumir la seguridad estatal porque el Estado, o la seguridad federal, ¿verdad? Perdón, porque la seguridad estatal, el gobernador del Estado, no tuvo la capacidad para manejar la situación. Se le ha salido de control y Trump tuvo que mandar la seguridad federal a ese gran Estado, señores, que reitero, si California fuera un país, fuera el quinto país más rico del mundo. En otro ámbito, nosotros queremos ser como dualtiano y miembro del Instituto Dualtiano, colocar algunas de las ideas del doctor José Manuel Rosario, una de las personas más autorizadas en el tema haitiano, que participó precisamente en una actividad en el Instituto Dualtiano en la mañana. Por favor, Alex, si puede ponerlo. Y a todas las personas menores de 16 años. Lo que quiere decir que ya ahí el presidente Balaguer parece que no era muy tonto, sabía que ahí estaba el problema de los envejecientes y de los niños no acompañados o de los menores de edad, que es la presión que siempre meten los organismos internacionales y que por vía de consecuencia esas pretensiones de los organismos internacionales se sintió en el plan que más tarde se hizo, el que se hizo en el año 2013. Fíjense lo siguiente, ese es el decreto donde se regulariza en el 90. Y este es en el 91, cuando se habla de repatriar a los menores de 16 años y los mayores de 60 años. Y aquí entramos al plan de regularización. El plan de regularización, mediante el artículo 151, yo le decía que era para someter al extranjero a la legalidad del Estado Dominicano. Eso no se hizo, no se cumplió con eso. Bien, fíjense una cosa, ese plan costó 50 millones de dólares. 50 millones, eso lo dice ahí el ministro, oiga bien, el ministro del momento. Ustedes lo ven ahí está el periódico Diario Libre. Lo que costó eso. Pero aquí hay algo importante. En ese momento, él dice, las haitianas vienen a los hospitales dominicanos a dar a luz y no se les niega la atención. Y las puertas de las escuelas están abiertas. Tenemos millares de niños extranjeros estudiando en las escuelas dominicanas. Eso quiere decir que eso era una línea de gobierno o de Estado de nosotros aceptar una población que no nos corresponde aceptar ni que tenemos la responsabilidad de asumirla. Entonces, aquí tenemos lo que dice el ministro del momento. Solo 5,000 extranjeros cumplieron dentro del plan. Solo 5,000 depositaron los papeles que determinaban el propio decreto que ellos hicieron. Son 5,000, pero ustedes registraron 288,000. ¿Qué pasó con los otros? Buscando la autorización de esa persona, viceministro, pero es la persona que más ha estudiado la crisis y el problema haitiano. Del otro lado tenemos al doctor Rubén Sirié, pero de este lado tenemos al doctor José Manuel Rosario. Y lo hablamos así porque es una persona que se documenta y tiene una capacidad, porque muchas de las personas que tratan de elaborar un argumento sobre el problema haitiano no han pasado ni de la frontera. Entonces, lo digo porque precisamente mi relación con los estudiantes haitianos, tanto de psicología, psicoanálisis y medicina, propios que hoy son casi funcionarios algunos, y luego con la conferencia del episcopado haitiano, que tengo una relación directa. Entonces muchas personas hablan de Haití, pero no han llegado ni siquiera a la frontera, no han estudiado lo que se llama el estudio, la investigación de campo, hacen investigaciones de gabinete y hacen lo que es un poco de laboratorio, de taller. Entonces nosotros lo que hacemos hoy, luego de venir de esa
rueda de prensa y conferencia, porque fue una conferencia donde maestros estuvieron exponiendo sobre la crisis haitiana desde el Instituto Duartiano, que me honro de ser uno de sus miembros. Y lo digo porque tenemos que enfrentar la situación de la crisis haitiana, pero enfrentarlo de una forma tal, inteligentemente. Gracias por su atención. Pero mire, ahí hay un dato importante, y es que yo lo sabía, el plan de regularización, que fue un fracaso, que eso se llama fracaso. 5,000 que se registraron con... ¿Qué cumplieron? El cumplir es lo siguiente: tener su acta de nacimiento, tener su pasaporte, su identificación, ¿verdad? Haitiana. Sí. Entonces, regularizaron 288,000. Pero hay otro punto más grave todavía. De los 288,000, los que buscaron los carnets son una parte nada más, porque la mayoría de carnet se quedó ahí arrumbado, que nadie lo puede. Pero hubo otra parte que también le dieron la nacionalidad, que tampoco cumplía. No, pero espérese, oiga bien, de los 288,000, una gran parte de los carnets se perdieron porque nadie fue a buscarlo. Es decir, que ni ellos mismos se interesaron en buscar nada, porque pero ahora quieren como papeles. se paró las deportaciones. Las deportaciones, ¿qué me importa a mí? Ya estamos aquí. Sí. ¿Te entiendes? Sí. Es decir, que eso fue un verdadero fracaso y una estafa al Estado ¿Usted sabe dominicano. a cómo nos salieron cada regularizado? $10,000 por cada regularizado. $50 millones de nuestro presupuesto Botado. Y solamente 5,000. Quiere decir que cada uno de regularizado al precio de hoy nos salió a 600,000 pesos. 600,000 pesos. Un desastre. Pero entonces, como usted señala, doctor, no fueron a buscar ni siquiera su documento. No fueron. Pero ahora ellos, muchos, oiga, porque muchos de esos ni siquiera tenían documentos o no tienen documentos porque en Haití no hay registro civil, pero ahora ellos quieren que nosotros le demos documentos a ellos. Ahora, fíjese una cosa, y vuelvo con mi crítica. ¿Dónde está el problema más serio? En el registro civil de la Junta y la cédula. Con Narcogioca. ¿Cuántas veces hemos denunciado nosotros eso? Porque la Junta tiene que hacer una depuración, señores. Así no me venga a mí con el can, y vuelvo y lo repito, aquí estoy cansado de repetirlo. Por ejemplo, el ciudadano haitiano se llama Jean-Pierre, qué sé yo qué, ¿verdad? Un nombre en francés o creolo, lo que usted quiera, con el idioma de ellos. Sí. Entonces, ¿cómo ese viene aquí y se pone Joaquín Hernández, qué sé yo qué, papatá? El plagio. No, espérense, entonces cogen un nombre en castellano, ¿verdad? El español que usamos aquí, y se ponen ese nombre. Entonces la Junta acepta eso. Pero entonces, ¿sobre qué base la Junta acepta eso? ¿Por qué no lleva un acta de nacimiento que la da la propia Junta? Sí, ¿verdad? así es. El registro civil. Entonces eso no existe ahí, ese nombre de ese caballero ahí. Inclusive es un problema serio, que la Junta debe hacer una depuración y ver todo eso que tienen pues yo he visto con cédula, con nombre hispano, con nombre en español. Pero miles. La mayoría, no todos, se lo han cambiado. Mire. Entonces, eso hay que hacer una depuración de lo que hay y después arrancamos con lo otro. Así. Porque estamos en un engaño. Hay que hacer una auditoría al registro civil nuestro. Hay que hacer una auditoría. Después de la auditoría, depurar. Una depuración. Decirle, no, pero ¿cuál es la acta de nacimiento suyo? Mire. Entonces no es que se le niegue. Mire que se le puede dar, pero con su nombre. Que yo he tenido mucha diferencia con Roberto Rosario Márquez. Pero hay que reconocer que durante su gestión aquí se organizó el registro civil. Fue el que más se avanzó. Fue el que más se avanzó. Y otra vez, en las últimas 3 gestiones, incluida esta, hemos involucionado. Porque hay un relajo, y nosotros hemos denunciado bastante eso, ¿verdad? La suplantación de identidad. Y no han hecho nada. Vamos a dar la pausa, porque ese tema tenemos que abordarlo con más amplitud, señores. Porque ya se comenzó a candelizar la renovación de las cédulas y se van a hacer por cumpleaños. Entonces, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo dentro del margen de la revisión del registro civil. Vamos a la pausa.
Audio Jungle. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Eso nació de mi hijo, que él quería donar cuando él falleciera, y luego hablé con una doctora que me lo atendió a él cuando ya no iba a haber vida, de hacerle donación. La doctora se sintió muy sorprendida al saber que yo quería donarlo a él, pero yo quería donar los órganos de mi hijo porque ya eso era un legado que él quería que yo hiciera por él cuando él falleciera. Me motivó a donarlo porque ya no iban a ser suficientes para él, y poder donarle a una persona que necesitara un órgano fue importante porque le dio vidas a otra persona, y me sentí tranquila porque eso era su deseo de mi hijo. Yo me siento tranquila de cumplirle su último deseo que él tenía. El decir que sí a la donación fue muy doloroso porque uno perder un ser humano no es fácil, más un hijo. Pero yo le pido a la persona que tenga un familiar que ya no va a tener vida, y si su órgano y su tejido dan vida a otra persona, que lo hagan con amor, que aunque sea doloroso, pero luego llegará la karma. Me siento tranquila, aunque es un dolor que no se va, pero quise cumplir lo que mi hijo me pedía. La doctora hizo un buen trabajo, le doy las gracias a ella porque ella trató mucho de salvarme a mi hijo, y sí, me dieron un trato muy bueno en el Hospital del Pino. Sí, se lo agradezco a todo el personal que me dio su apoyo. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bueno, continuamos con políticas públicas, seguimos con el tema. Entonces, la Junta tiene que hacer esa depuración porque eso no puede ser. Eso no puede ser. Ustedes tienen familiares en los Estados Unidos, seguro. Y fíjense que todo aquí el dominicano tiene familiares, algunos en Estados Unidos, otros en Europa. Y cuando esa gente inclusive sacan su residencia ya de permanecer en ese país, tienen que llevar todos los documentos. Por ejemplo, aquí, como Nueva York, es que más le gusta a la gente, ¿verdad? La embajada americana, ¿qué es lo que le pide a la gente? Los documentos. ¿Cuál es su documento? Acta de nacimiento, cédula si es mayor de edad, si es menor de edad, el documento de los padres. Todo claro. Si es casado, certificación de matrimonio. Todo eso. Si es divorciado, certificación de divorcio. ¿Cómo sale el carnet de la residencia? La tarjeta verde, que le dicen Green Card. La Green Card. Eso sale con el nombre que tiene el acta de nacimiento de esa persona. Del país Entonces, de origen. Si en España sucede lo mismo. Inclusive usted puede hacerse ciudadano y sale con su nombre original. De su país. Entonces, de origen. aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que el ciudadano de ese país se cambió el nombre, pero sin ninguna documentación, sin nada. Entonces eso se llama una irregularidad, un engaño. Entonces, ¿a quién le toca eso? A la Junta
central electoral que lleva el registro de esos nombres que se llama registro civil y todo eso ahí. Eso va ahí. Entonces, aparte de eso, ¿dónde hay que hacer también la depuración? En migración. La Dirección Nacional de Migración, que fue lo que hicieron Interior y Policía, fue lo que hicieron la regularización, que ahí es que está el lío. Ahí fue que empezó el problema de los nombres. Cuando usted busque esos Es archivos, ahí. Entonces, ahí lo que hay que ir es, o la Junta mandar a Migración, vamos a chequear esto, cómo es esta cuestión. Y ahí va a salir todo. ¿Usted sabe cómo está la porque ahí mayoría? tiene que estar archivado todo. ¿Usted sabe cómo están la mayoría de esos expedientes? Con una paginita que dice el nombre, Jean-Pierre, nació, ya, y más nada. Y eso, y así se regularizó Pero muchísima gente. eso no sin sí, nada, doctor. así no. Ahí hay muchísimos folders que tienen una sola página. Y a eso fue que ellos le dijeron que hicieron un proceso de regularización. Porque como usted señaló, si usted va a España, usted tiene que llevar que toda la documentación del registro civil de República Dominicana allá. Y ellos le ponen su documentación, pero con los datos de su país de origen. Pues mire, oiga lo que le voy a decir. Eso me da a mí la espina de que en ese plan de regularización lo que hubo fue un buen robo de cuartos. Ah, ¿y usted lo duda? Sí. Claro, porque si tú das una... Que déjeme decirle, espérese, porque hay un dato que aquí no se ha dado. El Estado gastó 50 millones, bien, de dólares. Pero hay un dato, ¿usted sabe qué? Todo el haitiano que iba a regularizarse a migración le cobraban unos cuartos también. Ah, No, le quitaban ¿Cómo así? sí. 15, 20 mil pesos. Sí, señor. Sí, señor. Pues entonces, ¿eso fue una doble tributación que se hizo ahí? No, doble tributación, no, una picadera de... una doble estafa. Una picadera del carajo de esos funcionarios. Ahí cogieron cuartos del plan original y cogieron cuartos también del haitiano. A los ciudadanos. A los ciudadanos haitianos. Fue doble la cosa. Es peor de ahí el asunto. Yo no sé cómo el Ministerio Público, que era nuevo aquí, no investigaron esa parte, porque ahí sí hay Un expedientazo. un expediente gordo y grande. Gordo y grande. Pero miren, a propósito de ese tema, usted sabe que el Vaticano tiene un periódico que se llama Vaticano News, Noticias del Vaticano. Ah, pues ellos no entraron a nosotros de que aquí estamos maltratando a haitianos, que aquí tenemos una cuestión con los haitianos, que patatín, patatán. Digo yo, pero yo estoy como perdido, porque, por ejemplo, este es un país que la religión católica está arraigada, ¿verdad? Hay evangélicos, pero la católica es la mayor. Hay buenas relaciones, ¿verdad? El Papa nuevo ha cambiado las cosas, porque ¿cuál es la religión que impera en Haití? Aunque hay católicos, el vudú es la mayoritaria, vudú. Sí. Entonces, si el Vaticano no tiene quien le informe debidamente cuál es la situación, ¿a quién le toca hacer la aclaración del lugar? Al obispado dominicano. Que no se ha pronunciado todavía. Ninguno. Pero deben hablar de eso, porque eso no es verdad, aquí no se está maltratando. Eso es una ningún falta de respeto y haitiano. un abuso Que de la editora del Vaticano News. Que es una persecución y que es una Racismo, un hablando de racismo, racismo. de todo. ¿Eh? Entonces, Abusadores. ¿quién? El obispado dominicano tiene que pronunciarse, pero ya, porque eso no es verdad. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí como país? Bueno, el que no tiene sus papeles legales se deporta. Y es correcto, porque es una política migratoria en toda la parte del mundo. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Lo mismo. ¿Qué hacen en España? Lo mismo. ¿Qué hacen en Italia? Lo mismo. Que con los negros africanos. No lo están mandando para otro lado. ¿Y qué hacen en Alemania? Lo mismo. Y en todas partes lo mismo. Entonces, cada país tiene su regulación migratoria. Aquí la tenemos. Eso es lo que estamos haciendo.
Entonces, ¿cómo sale el Vaticano con esto? Yo espero que la conferencia del episcopado, que le gusta escribir mucho, que hagan un pronunciamiento con eso y se lo manden al Vaticano. Primero que lo tiren en noticias y se lo mandan y ahí mismo lo publican. Para que nos pongamos claros, porque así no podemos. Dijimos o no dijimos que venía una campaña atroz de toda parte del mundo, porque los haitianos no son buenos para resolver sus problemas internos. Ahora, mire, en lobismo son los mejores del mundo. Ah, sí. Haití tiene un grupo de lobistas que no sirven para nada, pero sí salen al mundo entero a tirarnos siempre. Bueno, pues lo mismo fracasado porque Trump ahora le prohibió la entrada a todo a partir de hoy. Eso me señalaba Entonces ahorita. ahora ni que tengan visa no entran. ¿Usted sabe qué va a pasar con eso? No ahora? entran. Que la presión en esa frontera ahora se duplica. Está bien, pero eso. Y en el TPS lo va a mandar todo. No, ya, eso se paralizó. Entonces, todo eso. lo mismo se fue para el carajo. Para el carajo. Entonces ellos quieren tirar los responsables a nosotros porque no No, son capaces. eso no es problema de lo mismo, el problema está en el Vaticano, que están perdidos. Claro que sí, una irresponsabilidad de ellos. Ahora, y los editores ¿a del quién le Vaticano toca? News son unos abusadores. Sí, tienen que haber una nota diplomática del país diciendo eso, pero los obispos de aquí El obispo tienen tiene sus que ponerse relaciones también, porque esos obispos tienen que defender su país, saben que eso es Bueno, una infamia lo que yo está le digo a cometiendo. usted una cosa, si el cardenal López estuviera en plena función, Ya le había dicho tres no cosas. le digo lo que es. Mire, 3 cosas ya le había dicho. No, se lo hubiera puesto ayer. Claro No que se sí. atreven. Claro que sí. No Usted se podía atreven a estar de acuerdo tirar. con él o no, pero hace rato que se había pronunciado. No se atreven a tirar una cosa así. ¿Qué falta? Que no creo que sea el Papa nuevo, porque es que eso ahí... No, eso fue eso una misionera. periodistas Una y misionera que tiene que ser haitiana, que debe ser haitiana, que hizo ese reporte y allá la edición del el Vaticano News ni siquiera revisaron eso y lo tiraron como que es una verdad de perogrulla, un abuso, una desconsideración. Yo entiendo que a esa misionera hay que declararla no grata de República Dominicana y que sacar la patada de aquí, por abusadora. Sí, está aquí. ¿Es de aquí? ¿Por qué ella es misionera aquí? La que Hay que pedir la expulsión de esa misionera de República Dominicana. ¿Y cómo se llama? Ahora vamos a buscarle el nombre ahora mismo, abusadora. Vamos a ver si conseguimos la foto también. Abusadora. Deja que Alex haga ese trabajo de investigación. Es para nosotros de honda preocupación lo que ha ocurrido en cuanto a la crisis. Como bien decía Manuel, como tú decías, Andrés, se ha generado una situación con el lobismo. Los funcionarios haitianos, donde han sido grandes protagonistas en el lobismo. El lobismo, amable teleaudiencia, es un proceso de influencia que se divide en lobismo parlamentario, que tiene que ver con la intervención en los foros del Parlamento, del Poder Legislativo, tanto para modificar leyes como para atenuar y evitar que leyes, por ejemplo, a un determinado grupo de presión, lo desfavorezca. Entonces se hacen las presiones correspondientes, se hacen las presiones en las vistas públicas, se hacen las presiones de manera directa e indirecta, que es otra forma de lobismo. Existe un lobismo que es directo. Una persona o un grupo incide directamente sobre los elementos que tienen que ver con el debate y la aprobación de las leyes. María Eugenia Vázquez se Sí. llama. Entonces ahí, permite, entonces ahí es que se da la situación. Existe otro. Pues no es haitiana, porque No, tiene nombre hispano. exactamente, pero permítame que haga esta aclaración didáctica para nuestra amable teleaudiencia, que se lo merece. Entonces, el indirecto es a través de una persona influyente, sea un empresario, es una persona que pertenezca a una élite social, empresarial, se hace a través de esa persona. Esa persona se encarga entonces de presionar que una ley se modifique, que una ley no afecte a un grupo de presión. ¿Cuál es la situación y la significación de esto?
que no es un debate, sino que una persona o un grupo genera el proceso de decisión y a veces entonces se alinean todos los elementos que tienen que ver con el debate. No debaten, aprueban sin conocimiento de lo que es el efecto que va a tener luego, y ahí es que viene entonces cuando reacciona el pueblo, reaccionan los grupos que se sienten identificados. El lobista es un cabildero. Es un cabildero, es el término que se utiliza. Entonces ahí es que tenemos nosotros que generar lo que es también el contralobismo. En eso era bueno el general Trujillo, Sí. que tenía lobby en todas partes, en Washington, Sí, no, en Haití, en todas partes. Carlos Morales era un lobista de una envergadura, Carlos era muy- y el gran Henry Kissinger. Entonces vamos a una pausa y volvemos. Ya aquí no hay lobby. No. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Eso nació de mi hijo, que él quería donar cuando él falleciera, y luego hablé con una doctora que me lo atendió a él cuando ya no iba a haber vida, de hacerle donación. La doctora se sintió muy sorprendida al saber que yo quería donarlo a él, pero yo quería donar los órganos de mi hijo porque ya eso era un legado que él quería que yo hiciera por él cuando él falleciera. Me motivó a donarlo porque ya no iban a ser suficientes para él, y poder donarle a una persona que necesitara un órgano fue importante porque le dio vidas a otra persona, y me sentí tranquila porque eso era su deseo de mi hijo. Yo me siento tranquila de cumplirle su último deseo que él tenía. El decir que sí a la donación fue muy doloroso porque uno perder un ser humano no es fácil, más un hijo. Pero yo le pido a la persona que tenga un familiar que ya no va a tener vida, y si su órgano y su tejido dan vida a otra persona, que lo hagan con amor, que aunque sea doloroso, pero luego llegará la calma. Me siento tranquila, aunque es un dolor que no se va, pero quise cumplir lo que mi hijo me pedía. La doctora hizo un buen trabajo, le doy las gracias a ella porque ella trató mucho de salvarme a mi hijo, y sí, me dieron un trato muy bueno en el Hospital del Pino. Sí, se lo agradezco a todo el personal que me dio su apoyo. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bueno, continuamos con políticas públicas. Fíjense, bueno, la misionera que el Vaticano ha
ha puesto a brillar. Habla de las parturientas haitianas. Pero miren, hay que aclarar una cosa. ¿Por qué las mujeres haitianas vienen a dar a luz aquí? Eso no es de ahora. Sí. Estando el doctor Balaguer en los 10 años, en los últimos 10 años, aquí venían giras. Una gira, ustedes agarraban ahí en la frontera, porque la guardia también no sinvergüenza, los guardias de aquí. Y iba la guagua llena de mujeres en estado. ¿Para dónde iban? ¿Para Santiago? Para dar a luz. Ahora iba. La guardia lo dejaba pasar por unos cuantos. Porque vamos a hablar aquí lo que es. Muy bien. Eso se fue incrementando, vino la crisis de Haití y todo esto, bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué las haitianas les gusta dar a luz aquí? Porque allá le cobran. Un parto sale más de $200 en Haití. Allá le cobran. Más de $200. Pero ahora, el otro problema que se añade allá es que no hay hospital, porque las bandas han acabado con todo. Lo han quemado casi todo. Entonces, ellas prefieren venir a dar a luz aquí, que no le cobran nada. ¿Y qué ha hecho el gobierno del presidente Abinader? Bueno, entre las 15 medidas que se tomaron está que el haitiano o haitiana que vaya a dar a luz, o haitiano que vaya con cualquier problema, primero tiene que demostrar su documento de que está legalizado en el país. Segundo, tiene que mostrar una carta de donde trabaja. Tercero, si no tiene ningún documento ni nada, se le atiende. Puede dar a luz. Eso sí, que después que termine el proceso, es enviada al centro vacacional de Jaina para su deportación. Punto. Correcto. Bien hecho. ¿Qué ha hecho eso? Que ha disminuido significativamente los hospitales, la afluencia de ciudadanos haitianos. ¿Usted sabe ilegales. cómo está el registro entre, por ejemplo, la maternidad de Lomina, la Altagracia? ¿Cómo está el registro ahora, actual, de indocumentados? Ajá. Casi en cero. Porque no. ¿Y usted sabe cuál era la proporción antes del protocolo? Casi 43% de parturientas extranjeras indocumentadas. Entonces nosotros no podemos, como país, sí, soportar eso. Ellos que den su algo allá. Ahí hablaron de que van a hacer un hospital allá, de aquel lado, para atender a parturientas haitianas. Pero es que es un país que está ahora en las bandas. Pero mire, las bandas están en Puerto Príncipe y la parte sur más o menos. Sí, 15 Ajá, en la parte norte no hay nadie. ¿Por qué no se van a Cabo Haitiano a darlo? Porque en Cabo Haitiano pueden darlo. En Cabo Haitiano está Juana Méndez y un paquete. Y en la ribera del Altibonito, que son tierras ricas y fértiles. No, y Cabo Haitiano. Por ahí no hay nada. En Cabo Haitiano no hay por nada. el asentamiento ni hay nada. ¿Por qué no se mudan una parte hacia esos lados? No, ¿sabes por qué? Porque aquí, y eso Danilo tiene una gran culpa de esa. Y el difunto, no puedo hablar de los muertos. Que incluso No, Danilo no. patrocinaron un anuncio, una promoción de que espérese. podían venir a parir aquí sin costos y que podían venir con sus familias. Danilo no. Esa fue la campaña que se hizo ¿Quién en el plan de promovió? regularización. ¿Quién en el plan? Pero el que antes abrió la puerta fue Leonel Fernández. No nos perdamos. No, claro, Leonel la abrió en el 2010, después de la situación del terremoto, y ya se quedaron abiertas. Y le hizo universidad y de todo. No, y ya después de ahí se abrieron y no hubo forma de controlar la migración masiva. Masiva. Porque antes nosotros hemos tenido toda la vida migración, incluso los ancestros nuestros tenían migración aquí de los cocolos que venían de San Quí, San Martín, Aruba, todas esas islas. Eso están ahí. Y eso vinieron aquí, se establecieron Sí, y se legalizaron todo. y no regresaron a sus islas de origen. No. Samaná, Romana, San Pedro de Macorís. Tiene muchísimos apellidos, apellidos franceses, Johnson, holandeses, todos esos apellidos Johnson, todos esos apellidos son Thompson, extranjeros, son de origen cocolo que vinieron y les gustó aquí,
se quedaron y se regularizaron. Y su ¿Cómo? descendencia, Y muchos su descendencia puertorriqueños también venían en son principio dominicanos. del siglo XX. Los haitianos vinieron siempre, pero nunca se preocuparon por regularizarse. Nunca se preocuparon por buscar un papel en su país, porque tampoco lo tienen. Entonces nosotros somos responsables de eso. Usted, doctor, cuando usted va a Estados Unidos y usted va a un hospital, ¿qué le piden a usted? ¿Lo atienden si va a una emergencia? Sí. Ahora, ¿qué le piden a usted? Sí, Todo. pero espérate. Tiene que dar su documentación, dónde vive, todo. No, tu vamos. documento, y si no paga ahí, después te mandan Te mandan la cobrar, factura. a Si usted va a cobrar. España, y usted va a una emergencia en un hospital de España, ¿cómo es el proceso? Déjame explicar. ¿Cómo es el proceso? Igual. Y entonces nosotros no podemos hacer ese proceso. Ya. Porque nosotros somos los hijos de quién. No, permítame explicar algo que es hasta un anuncio, si tú me lo permites. Cleveland Clinic es el centro de los centros. Pero para tú atenderte allá, tú tienes que tener un médico de referencia aquí, que tenga una conexión allá a través de la oficina de Cleveland Clinic aquí. Tiene que ir referido. Tiene que ir referido. Entonces, tú has tocado una tecla sumamente importante. Allá se garantiza lo que es un proceso de seguridad, de calidad en la atención, pero una garantía en cuanto a la documentación. La persona tiene que estar altamente documentada y además de un centro aquí de alta calidad y de reconocimiento en Cleveland Clinic, entonces tiene que tener... No, y esa- a otra cosa. Tiene que ir con el seguro o con la cartera bien Buchúa. grande. Buchúa. Yo tengo un amigo que en estos días tuvo que pagar allá- $327 allá la y un medicina, procedimiento que se hizo sí. hace como 4 años en Estados Unidos. Así Hace es. 4 años No, se hizo un allá procedimiento y él pagó. Y en estos días tuvo que pagar, creo que fue $387. Sí, no, Y tuvo que pagar todos los recargos. No, porque no, todavía lo allá estaban cobrando. cobran. Sí. allá. ¿Eh? Pues, Entonces nosotros, que somos Luis Machepa, no podemos administrar las políticas migratorias y tener un control en los hospitales nuestros, porque lo dicen 4 carajos a la vela. ¿Por qué no se van ellos a Haití allá a darle los servicios allá? Porque allá le cobran. No, a esos samaritanos, a esos buenos samaritanos. Qué ¿Por qué no vaina. se van a Haití allá a dar los servicios a Haití, a los haitianos en Haití? ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago. ¿Le tienen miedo a barbecue? no, fíjate, Pues yo le pregunto a ustedes, Déjame- ¿por qué ellos no se van allá a darle los servicios allá? déjame dar la calidad. Precisamente quien les habla es el secretario general de la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas, filial del Colegio Médico Dominicano, y además el coordinador de la Comisión Nacional de Políticas Públicas Saludables, precisamente del Colegio Médico Dominicano. Entonces, por eso ya me están haciendo señas, pero tenía que dar esas calidades porque para autorizarme, pero eso lo vamos a tratar en otro programa con la venia. Pero brevemente, antes ya Andrés, un pero 30 segundos. termínalo. ¿Por qué toda esa gente no va a dar los servicios allá? Porque le cobran. Exactamente. Lo que vienen a pedir derecho aquí de los haitianos. Ah, no, ellos no van allá, no, no. ese Muy es bueno. otro tema. Ah, Muy Tenemos bueno. que tener, Andrés, como 4 o 5 temas. No, pero el otro tema es Cuba, que está en Ay, crisis ay, ay, también. ay, 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 pero ay, ay. mañana seguimos aquí En la con política Mejeira. pública.